Está grabando. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de A Salgado Media, quienes habla Antonio Salgado. Hoy tenemos a la profesora Mónica Soto, que es profesora, valga, este, y además de que es una amiga que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde Muchísimo. desde el Social Media Club, eh, pues ha estado siempre como interesada en qué tipo de aplicaciones pueden utilizarse para enseñar, para dar clase, para que las utilicen los alumnos. Y recuerdo que estabas dando una clase sobre redes sociales y periodismo. Es lo que yo Y recuerdo. Toño, tengo, como bien dices, tengo ya aproximadamente 14 años dando clases en la FES Acatlán y ahorita las materias en las que me muevo tienen que ver con cuestiones tecnológicas y periodismo justamente. Entonces ha sido muy interesante porque justo en este momento, a partir de todo lo que estamos viviendo en la pandemia, por Ujú. un lado muevo como qué les tengo que enseñar a mis alumnos, ¿no? En cuanto a herramientas para el desarrollo de proyectos periodísticos, por ejemplo. Y Ujú. yo como profesora, cómo tengo también que moverme en ese contexto. Y algo, bueno, como tú bien dices, tenemos muchos años de conocernos. Siempre estoy hablándole a Toño de, por favor, ayúdame con esta herramienta. Y de pronto me vi en un escenario, eh, o sea, no estaba yo preparada para esta situación, ¿no? Y ahí la universidad ha sido muy flexible, también proporcionándonos cursos y guías para abordar herramientas, pero ya más aplicadas justamente a la parte de educación. Ok. No sé, ahorita, por ejemplo, la universidad tiene una plataforma que se basa en Moodle completamente. Ujú. Entonces, desde ahí, cómo desarrollar tus clases, por ejemplo, o diversos proyectos en Moodle. Y siendo totalmente honesta, para mí fue más fácil, por ejemplo, trabajar en Classroom, incluso hasta con mis alumnos, porque algo que yo visualizo en este momento también es la parte de comunicación que yo tengo con ellos, ¿no? Ujú. A partir de Classroom es más fácil que me lleguen las notificaciones, que yo les conteste, que desde el celular, mis alumnos, la mayoría se están moviendo justamente por el celular, porque también estamos viviendo el otro fenómeno. No todos tienen un dispositivo en casa, o a lo mejor tienen uno, pero lo tienen que compartir con varios integrantes de la familia. Entonces, por ejemplo, Classroom para mí ha sido mucho más efectivo en ese punto, sobre todo para quienes tienen que trabajar desde el móvil. Sí, ahora, desde tus clases y la materia de periodismo que enseñas, eh, ¿cómo es que se integra la tecnología al periodismo? ¿Ha cambiado o qué tanto ha cambiado, más bien sería la pregunta, qué tanto ha cambiado desde antes de la tecnología y ahora con la tecnología? No, pues digo, ha sido un giro, ¿no? 360 grados completamente. Y ahorita vemos cómo para desarrollar proyectos periodísticos, aun cuando estemos en un medio tradicional, por ejemplo, como es el impreso, se me ocurre, Ujú. necesitas tener una serie de herramientas que te ayuden a desarrollar proyectos y a moverte en todos estos contextos. Porque ahorita, por ejemplo, lo que visualizamos, a lo mejor mi medio es tradicional, es un impreso, pero ya tengo la versión online. Y además necesito periodistas que cubran todos esos escenarios. Ujú. También ha sido complicado en esa parte para el periodismo, porque de pronto necesitamos tener una serie de competencias o habilidades más allá de simplemente escribir, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos que saber desde tomar fotografías, hacer videos, ediciones. La parte, por ejemplo, de periodismo de datos nos obliga a tener conocimiento también en cuanto a programas de diseño para desarrollar infografías, otra serie de recursos con los que justamente complementamos toda la actividad periodística. Y además aquí vemos ahora, ¿no? Estos grandes corporativos
donde tienen aglutinado todo tipo de medios, ¿no? Desde el impreso, radio o radio en internet, redes sociales, todo esto. Y entonces necesitamos tener una serie de competencias y de conocimientos justamente que nos muevan en escenarios, por ejemplo, desde desarrollar contenidos multiplataforma para diferentes canales, ¿no? Ujú. Y estar buscando esquemas también bidireccionales en términos de comunicación que nos lleva al periodista que se mueve justamente en redes sociales. Ujú. ¿Y cómo llevas tú ese proceso? Por ejemplo, ¿buscas aplicaciones para una actividad en específico? ¿Aprendes a usarla tú y luego la enseñas? ¿O recomendas? No sé, ¿cómo lo llevas? Pues sí, más o menos así como lo comentas. También a mí me sirve, por ejemplo, que yo en mi actividad diaria, más allá de dar clases, pues trabajo en otro lugar donde también tengo que estar aprendiendo y estar manejando una serie de herramientas y todo. Normalmente, por ejemplo, lo que hago es, sigo mucho a medios, por ejemplo, en la parte de periodismo, todo lo que tiene que ver con el Centro Night para periodistas, Sembra Media, y entonces voy tomando cursos también que me van ayudando a desarrollar esas competencias, más las que yo llevo como en mi día a día. Y aquí ha sido interesante porque, por ejemplo, en el escenario en el que se mueve el alumno, es cómo yo le puedo enseñar al alumno que desarrolle proyectos periodísticos utilizando herramientas. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo desde la parte SEO, ¿no? Qué herramientas se pueden apoyar para desde buscar tendencias, palabras clave, y a partir de eso desarrollar contenidos que incluyan backlinks, toda la serie de características y escenarios que el contenido que necesitamos desarrollar para medios digitales tengan, ¿no? Como todas esas características. Obvio, pues igual sigo a Antonio Salgado y ando viendo qué nos está recomendando continuamente. Y sí, ¿no? Finalmente es como tú comentas, ¿no? Tomo la herramienta, aprendo a utilizarla, estoy tomando cursos. Algo también yo que veo es que nos hacemos muy autodidactas, ¿no? Ujú. Es que te perdí un poquito. Entonces, te comentaba, ¿no? Que nos volvemos muy autodidactas para Ujú. estar justamente aprendiendo y viendo qué herramientas nos pueden funcionar y todo. Algo también a lo que nos enfrentamos mucho es, ahí están las herramientas, pero no todas tienen un acceso, por ejemplo, gratuito. Ujú. Eh, de pronto el alumno, ¿no? Sí, cómo puede aprender a utilizar una herramienta cuyos costos son muy altos, por ejemplo, y que para lo que lo quiere en ese momento, pues no vale la pena justamente estar de pronto pagando, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. ¿Y a ti qué herramientas te funcionan mejor? Pues yo en mi día a día utilizamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver mucho para SEO. Ujú. Entonces, parte del trabajo lo desarrollamos con SEMrush. También utilizamos SEO Quake, Alexa, SimilarWeb. Por ejemplo, en mi día a día, mucho del trabajo que desarrollamos es mucho análisis de otros medios, ¿no? Ok. Entonces, necesito estar analizando tráfico web, por dónde llegan los usuarios a ese sitio, si es tráfico directo, si es por referencias, si son redes sociales. Por ejemplo, la parte de analizar en qué redes sociales tiene mayor presencia esa marca. También utilizamos Brand 24, Ujú. por ejemplo, para estar analizando, por ejemplo, hashtags. Nos sirve mucho para la parte de hashtags, estar viendo con quiénes nos vinculamos, por ejemplo, en términos de conversaciones, por ejemplo, ¿no? Estar buscando quién está hablando sobre qué temática y estar participando nosotros en esas conversaciones. En la parte, por ejemplo, de SEMrush, nos apoyamos mucho para todo lo que son palabras clave, Ujú. estar viendo cuáles son las palabras que podemos posicionar a alguna marca, algún contenido, ¿no? de nuestros clientes
Y entonces también nos sirve también todavía también para la parte de tráfico y todo eso. Sí, son como las más fuertes. También hemos utilizado, por ejemplo, bueno, ahí más bien fueron como demos, ¿no? Porque pues luego Ujú. continuamente andamos con demos para estar viendo justamente. Y una que me gustó mucho es la de Brandwatch, que te Ajá. sirve mucho toda la parte de social listening, pero sí es una herramienta cara, ¿no? Pero la verdad me pareció como muy robusta, sobre todo para esta parte, ¿no? Donde tiene que ver con cuestiones de inteligencia artificial para estarte Ujú. haciendo todos los monitoreos, me gustó mucho. Otra es la de Boss Monitor, que también es padre para la parte de social listening y están desarrollando justamente un apartado para influencia digital. Y también he probado la de Influencity, que también, también me pareció buena, ¿no? Para estar viendo ahí la parte de influenciadores, Ujú. justamente te sacan, ¿no? Desde engagement rates, tipo, no sé, géneros, edades con las que los influenciadores se vinculan, ¿no? En términos de conversaciones. Entonces, digo, es muy interesante porque estamos normalmente o continuamente estamos monitoreando herramientas y todo, pero también es complicado de pronto decirte que solo sirve una herramienta, ¿no? Algo que Sí. yo he visto todo este tiempo es que necesitas tener muchas o varias herramientas con diferentes características que se integren para que a ti te sirva en el desarrollo de tu trabajo diario. O sea, a mí luego me dicen, es que una herramienta, quédate con una herramienta. No, no puedo quedarme con una herramienta porque esta herramienta me da esto, la otra herramienta me da el otro. Sí, exacto. Sí, no todas funcionan igual y tampoco te dan los mismos datos. Es una realidad. Sí. Y también, por ejemplo, la cobertura que tiene la herramienta, ¿no? Por Claro. ejemplo, nosotros en mi trabajo cotidiano, que trabajamos relaciones públicas, luego hay herramientas, pero que solo te cubren medios, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, y para la parte de México y Latinoamérica no tienen en realidad grandes bases de datos. Todo eso hay que estar revisando y hay que estar checando para saber si te sirve o no la herramienta. De Ujú. otra también que tuve la oportunidad de tomar una demo fue la de Social Bakers, que también me parece, de las mejores herramientas, pero también es una herramienta cara. Entonces aquí, por ejemplo, en la parte académica, yo le puedo recomendar al alumno, luego somos medio pues, con capturita de pantalla, ¿no? Porque si yo no tengo acceso a la herramienta, ¿de qué otra forma le puedo yo mostrar a mi alumno, darles recomendaciones y que ellos vean qué tipo de herramientas cuando entran al mercado laboral a lo mejor les pudiera estar sirviendo? Y algo que ha sido también muy interesante, yo doy clase en los últimos 2 semestres, más o menos, octavo y Ujú. noveno, y son chicos que normalmente ya están haciendo las prácticas, el servicio social, y algo que yo he visualizado en las últimas generaciones es que ellos también ya llegan y me recomiendan a mí la herramienta, ¿no? Ok. Eso está padre porque Sí. ellos también están buscando, están monitoreando, y eso me ayuda a mí, la verdad, también a estarme actualizando. Ujú. ¿Y cómo hacen esta unión? Digo, siempre he tenido yo la idea de que el periodista se convierte en un experto en generar contenidos, o por lo menos Así en el es, storytelling. Son gente que se entrena justo para poder contar historias o saber cómo contar historias, ¿no? Entonces, así es. un tanto va en cómo los alumnos toman estos datos para saber qué tipo de historias contar. Ahí es muy interesante porque también en esta parte del storytelling nos involucramos o desarrollamos competencias para la parte de curaduría de contenido, Ok. ¿no? Entonces, ahí por un lado es toda la parte de análisis que yo hago de la información que tengo en el contexto y por el otro, con qué herramientas me puedo yo apoyar para hacer justamente ese storytelling en términos de curaduría. De pronto, por ejemplo, si vamos a desarrollar videos adicionales, ahorita lo que viene muy fuerte, por ejemplo, para la parte de periodismo, es todo lo de realidad aumentada, Ok. ¿no? Por ejemplo, a nivel nosotros, universidad,
no, finalmente no le puedes mostrar tampoco tanto al alumno porque no tenemos toda esa tecnología, ¿no?, a la mano para lo que viene en cuanto a proyectos, ¿no?, de todo lo que es el periodismo inmersivo. Ujú. A ver, cuéntame del periodismo inmersivo, porque me suena interesante que estén ustedes viendo temas de realidad aumentada. Así es, Eh, Toño. Aquí es parte de realidad virtual, ¿no?, Virtual. Ujú. aumentada. Ok. De hecho, ya vemos, por ejemplo, en algunos noticieros, a mí me ha tocado ver en los de TV Azteca, donde Ujú. ya están haciendo uso de realidad virtual, por ejemplo, en sus noticias del clima, ¿no? O te presentan a los políticos o gente que hayan entrevistado como si los tuvieran ahí mismo en el foro, ¿no? Ok. Se van armando perfiles y cosas así. Eso es lo que viene muy fuerte en la parte de periodismo. Y algo que se ha visualizado en este contexto es esa unión que tenemos con la tecnología, sobre todo en las nuevas audiencias, ¿no? Generaciones muy jóvenes que de pronto hemos perdido y que se informan mal informados de pronto, a lo mejor a través de redes sociales. El clásico y que, digo, a mí me ha pasado también 1000 veces, que solo lees el encabezado en Facebook, le das like, lo compartes y ya te das por bien informado, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de recursos, algo que se ha visualizado es una forma de invitarte a profundizar y hacer razonamientos sobre algunas temáticas que nos están impactando a nivel nacional o internacional, por ejemplo. Es decir, te llevan a reflexionar, a que hagas como más, de pronto como que tengas más información, analices algo, ¿no?, que nos esté pasando, pero en tu contexto. Algo que a mí me gusta mucho y no he tenido la verdad oportunidad de verlo así, más que de pronto los videos o cosas que suben en redes. No sé si tú ubiques el trabajo de Gonzalo Frasca, que él tiene toda la parte de investigación del uso de videojuegos para la noticia, que es todo esto que se llama News Gaming. Y está muy padre porque entonces a través del desarrollo de videojuegos es como te introducen justamente a las noticias. Aquí el tema es que ahorita son recursos, o sea, desarrollar recursos de esa naturaleza son caros, ¿sí? Entonces, pero hay proyectos muy, muy, muy padres, por ejemplo, de Siria. Hay uno que está muy padre de cómo caen las bombas en un mercado y cómo van niños y familias caminando cuando van cayendo y tú vas viviendo todo eso dentro del contexto, ¿no? De todo Wow. el desarrollo periodístico. Entonces, imagínate aquí se une la parte de storytelling, Ujú. ¿no? La parte de la tecnología, todo lo de realidad aumentada, ¿no? Para que tú vayas viviendo la noticia desde otro contexto. Y lo que se busca mucho es esa parte, ¿no? De generar realmente conciencia en las audiencias, Ok. a quienes se quiere llegar. Wow. ¿Y qué otras tendencias has visto? Lo que nos va a quitar la chamba, dicen, es todo lo de inteligencia artificial. O sea, Ok. hay medios que ya tienen inteligencia artificial generando notas, ¿no? Entonces, Ajá. Ok, pero ¿sabes cómo es que se generan estas notas a través de inteligencia artificial? O sea, qué tan precisas pueden ser o qué tan reales. Digo, porque conozco hay un sistema que escribe por ti y va escribiendo cuentos, etcétera, etcétera. uh-huh. Y bueno, tiene todavía las fallas, sintácticas y de repente no tiene mucho sentido, etcétera. Pero ya para utilizarlo para crear o generar noticias. Pues aquí algo de lo que se dice o que yo he logrado ver, son notas de pronto muy pequeñas y como más a lo mejor cercanas a lo que pudiera ser una nota informativa. Obviamente, llegar a un género de opinión, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, pues digo, me parece como que ahí sí ya sería como películas, ¿no? De estas que luego vemos, ¿no? Del robot que vive y convive y tiene sentimientos, ¿no? Toda esa parte. Pero sí es interesante de pronto, ¿no? Como algunos medios
empiezan ya a utilizar esquemas de inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor para apoyar, si no para sustituir, sí para apoyar el trabajo, ¿no? De pronto del periodista. Sí, sí, sí. Últimamente he estado viendo y leyendo mucho tipo de aplicación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el tema de farma, asistentes virtuales apoyando a los médicos que están haciendo una exploración. El médico va hablando y el sistema va tomando notas y va generando o va ayudando al médico a generar todo el historial clínico para no distraer la atención de temas administrativos al médico, ¿no? Y algo así es en la parte de periodismo, es decir, no es que yo quiera sustituir al periodista como tal, pero de pronto pudiera ser una ayuda al trabajo periodístico. Wow. Y aquí algo también que vemos de pronto y que ha pasado con la tecnología, Ujú. eh, cómo cambia también el perfil del periodista, ¿no? Ahorita necesitamos personas o los medios buscan personas que sepan escribir, que utilicen herramientas, que sean medio diseñadores, que sepan un poco de programación, que manejen redes sociales. Entonces también vemos cómo la tecnología ha ido trastocando todo esto y ha cambiado también el perfil en cuanto a lo que buscan luego los medios, ¿no? Sí, Para el periodista. ok. Y, o sea, ya prácticamente tienes que ser todólogo, ¿no? Editar video, Todólogo, editar sí, audio, saber tomar fotografías, etcétera. así es. ¿Y ustedes en la universidad proveen la mayoría de estas herramientas? Sí, de la universidad tiene diversos talleres, ¿no? Donde los alumnos van aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, la parte de fotografía, la parte de edición. En mi caso, por ejemplo, el manejo de determinadas herramientas, los escenarios, ¿no? Por ejemplo, ahorita del ciberperiodismo, cómo se manejan. Y hemos tenido ahí también de pronto la oportunidad, por ejemplo, de movernos, ¿no? En la parte de experiencia. Por ejemplo, ahorita incluso hasta cosas de branding, ¿no? Branding para periodistas y cómo Ujú. ellos también pueden utilizar estas herramientas tecnológicas para posicionarse justamente en el mercado laboral, ¿no? Hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer. Claro, ahora el tema de la marca personal para el periodista, ¿no? Porque ahora ya puede ser un medio de comunicación por derecho propio, ¿no? Así es, así es. ¿No? Y esa parte también es bien interesante, ¿no? Que ellos vayan viendo justamente cómo también ellos pueden ir formándose un nombre, ¿no? A partir de la red social y más allá incluso del mismo medio en el que trabajen. Y algo que ahorita ha sido interesante es la parte justamente de periodismo emprendedor, donde hemos tenido la oportunidad de ver cómo desarrollar diferentes proyectos periodísticos. Ok. Y Ahí, por ejemplo, ajá, no sé si me escuchas, Toño, porque como ya sí. me quedé trabado. Ahí, por ejemplo, lo primero que vemos es, siempre pensamos, cuando desarrollamos un proyecto periodístico, siempre pensamos en el periódico, ¿no? Sí. O en el sitio web, donde vamos a tener para desarrollar ese proyecto periodístico, ¿no? Entonces, a veces es interesante, ¿no? Porque ellos, los mismos alumnos, creo que yo aprendo más de ellos que ellos de mí. A ver si ¿No? puedo regresar. Nos quedamos trabados con que cuando la gente piensa sobre un proyecto periodístico, piensa sobre el periódico. O un sitio web, por ejemplo, ¿no? Y ahorita vemos que podemos desarrollar proyectos digitales a partir de redes sociales, Ok, entonces no, un proyecto periodístico no es necesariamente un periódico, no es necesariamente un sitio web, también ¿no? incluye redes sociales, cualquier medio donde puedas comunicar, ¿no? Así es, así es. ¿Y cómo ves tú el tema de los blogs o los videoblogs o los podcasts o los A mí me gustan videopodcasts? mucho, me gustan mucho, el podcast especialmente me gusta Ujú, mucho. Creo que es como el reposicionamiento, ¿no? Incluso de la misma radio en el contexto de Internet, ujú. ¿no? A partir del podcast y donde podemos desarrollar proyectos muy, muy padres. Pienso que más allá del medio también tiene que ver como la creatividad de alguna manera de lo que nosotros buscamos desarrollar. Ujú.
¿Y qué Y es? blog, Ajá, ¿perdón? adelante. No, dime. No, te comentaba que hay blogs también muy buenos, videoblogs. Entonces, por eso, justo a esa iba mi reflexión anterior, ¿no? Ujú, Siempre decimos, no, pues vamos a tener el sitio web. A lo mejor no necesitas un sitio web, lo que necesitas es un buen canal, por ejemplo, de podcast, ¿no? O un buen videoblog para transmitir o desarrollar todos tus contenidos dependiendo del proyecto justamente que tengas. ujú. ¿Y cómo es el consumo digital de Mónica Soto? Híbrido ¿Sí? entre la escuela y la nueva, ¿no? Sí. ¿Escuchas podcasts? ¿Ves videoblogs? Sí, ¿Ves sí. sitios web? Sí, una realidad es que, o lo veo yo así, la academia pues te obliga de alguna manera a que estés siempre actualizándote. Y yo con mis alumnos, de verdad, ellos mismos, ¿no? Me retroalimentan también muchas veces sobre qué contenidos tenemos que estar revisando, porque además es impresionante, ¿no? Lo que puedes encontrar en este momento en Internet, ¿no? En cuanto a medios se refiere. Normalmente estamos haciendo análisis, por ejemplo, rankings de medios digitales, las características que tienen, a qué tipo de público van, cuáles son sus objetivos. Y ahí, por ejemplo, nos apoyamos mucho con Sembra Media, con todo su trabajo de investigación, porque ellos tienen muy bien mapeado todo un directorio, por ejemplo, de medios nativos digitales, porque ese es el otro tema, ¿no? Ujú, El medio digital nativo como tal a los medios que se han ido transformando, ¿no? O adaptando de un soporte a otro. claro. ¿Qué podcast y qué videoblog me recomendarías escuchar? Oh, el tuyo, Toño. Bueno, no hablamos muy, depende. Pero, Sí, no, por ejemplo, de podcast escucho a veces alguno que tienen que ver con marketing. ajá. Todo también a mí me gusta luego estar leyendo mucho de marketing o cosas así, escuchando, en donde incluso yo en la agencia en la que trabajo hemos tratado de lanzar un canal de podcast, pero la verdad es como muy variable de pronto mi consumo en esas cosas, ¿no? Ujú. Y como ganando luego otras temáticas. Ok, muy bien. Em, ah. Ya te me quedaste ahí trabado. Sí, ya no supe qué preguntar. Y algo, por ejemplo, también que luego me pasa a veces es pues luego consumimos también productos, ¿no? De otros países, Ujú, por ejemplo, de marketing, ¿no? Hay unos muy padres, ¿no? De Argentina. Me gusta estar checando, por ejemplo, ahorita también la parte, ¿no? De verificación de datos y sigo mucho un medio que se llama Chequeado ujú. con la base justamente de verificado aquí en nuestro país para estar checando toda esa parte, ¿no? De fake news y todo eso. Ok. Em, ah, ¿Qué recomendarías a un alumno o a alguien que quiere estudiar periodismo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Por dónde tiene que entrar? Eh, Porque bueno, ahora como te decía hace rato, es súper fácil ya ser un medio de comunicación. Claro. Abres una cuenta en una red social, empiezas a hacer videos, empiezas a hablar de esto, empiezas a hablar del otro, seguramente vas a conseguirte una audiencia, pero formativamente pues no eres periodista, ¿no? Eh, es, por ejemplo, parte de mi caso. O sea, yo no tengo nada que ver con el periodismo, no tengo que ver prácticamente nada con ciencias de la comunicación. Sin embargo, estamos haciendo este trabajo. Entonces, alguien
que quiera empezar a hacer esto, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cuáles serían los ten cuidado con esto que tú recomendarías? Pues algo que yo veo, Toño, ahorita es como si estuviéramos viviendo en el periodismo un punto de involución, ¿no? O sea, de pronto llega todo el boom, ¿no? De redes sociales, tecnología y todo. Y de pronto vemos a los medios o a los periodistas debatiéndose entre el periodismo de calidad y el periodismo clicker, ¿no? Ujú. Solo busca generar clics, mucho tráfico para el sitio y demás. Y ahorita ese punto que te digo de involución, yo lo que visualizo es que estamos regresando al origen del periodismo. El periodismo es investigación. El periodismo es ese amor o esa, ¿qué será? Como afinidad de pronto por ayudar o servir al otro. Eso es la esencia del periodismo y eso es lo que estamos visualizando en este momento, al menos para mí, Mónica, Ujú. donde vemos que está recobrando fuerza justamente el buen periodismo, el periodismo de investigación, y eso solo te lo da, si no completamente, pero sí es un gran apoyo justamente la parte de la formación, ¿no? Que seamos investigadores ante todo, que veamos el punto de, pues a lo mejor utilizar tal herramienta, o bien la red social o la parte de branding, pues obviamente sí te da un plus, pero qué tan buenos somos para investigar, para olfatear esa parte, ¿no? De la nota. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo que hacen en Animal Político en términos de periodismo de investigación, la Fundación Gabo, que continuamente vemos el trabajo de periodistas, varios de ellos justamente egresados de la FES Acatlán, Ujú. eh, haciendo ese periodismo justamente de investigación. Entonces, de pronto vemos que, pues sí, a lo mejor tú buscas simplemente tráfico, ¿no? Para tu sitio, pero ese no es el papel del periodismo y eso para mí no es periodismo en su totalidad, ¿no? El periodismo te debe de llevar a algo mucho más allá de lo que te implica el uso de la tecnología como tal, ¿no? Que es, o sea, el periodismo es investigar, es apoyar realmente, servir a la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Wow. Pues sí, sí hay una reflexión ahí interesante porque si de pronto estamos llenos de contenido en toda la red y estamos contribuyendo a la generación de ruido Ujú. todo el tiempo y destacarse o salir de ese ruido es realmente complicado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo estamos viviendo, ¿no? Ahora el tema este, ¿no? Por ejemplo, de las fake news, pues va muy de la mano, ¿no? Cómo ha ido todo esto generándose en este escenario, pero Ujú. eso no es hacer periodismo finalmente, ¿no? El periodismo va muchísimo más allá. Y lo que sí, a manera también de reflexión, la FESA Catlán, por ejemplo, la licenciatura antes se llamaba periodismo justamente, y lo que formaba era periodistas como tal. Ahorita tiene la preespecialidad de periodismo, pero desafortunadamente vemos cómo va disminuyendo el número de alumnos que optan justamente por esa preespecialidad, ¿no? De pronto pienso que los chicos también, pues como para qué soy periodista si puedo ser influencer, ¿no? Y además de ahí voy a ganar más, o no sé, ¿no? Sí, Pero sí, definitivamente el periodismo también tiene esa parte, ¿no? De amor al arte, ¿no? A lo que estás haciendo. Y que además engloba en que la parte de periodismo se puede abarcar desde muchos, muchos escenarios. Yo nunca he trabajado, por ejemplo, en un medio, por ejemplo, en un periódico. El tipo de periodismo que yo he desarrollado va más en marcas, ¿no? El branding, por ejemplo. ujú, Entonces, este, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? En la parte periodística. Entonces, pero verlo más allá, ¿no? De lo que vemos ahora en las redes sociales, claro. cómo informamos, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Yo he caído en varias fake news, por supuesto. Todos hemos caído en alguna. Todos hemos caído, ¿no? Y Sí. estamos en este proceso de aprendizaje también a partir de
de cómo va evolucionando todo esto de la tecnología, porque además es rapidísimo. Sí, 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 sí. Ahora ya tienes, eh, por eso decía yo, ya puedes ser un medio de comunicación en tu propio derecho, no nada más porque tienes el acceso a las redes sociales, sino el acceso a un dispositivo que edita fotografías, edita Claro. video, te da chance de escribirlo, lo subes Ujú. y ya, ¿no? Ya, Te puede leer muchísimas personas. claro. Y fíjate, esa es como la contraparte. El periodismo de investigación necesita tiempo. O sea, es imposible que yo en media hora no haya hecho todo ese trabajo de calidad, lo esté publicando en mi medio, en mis redes sociales. Y entonces también vemos ahí cómo los medios tienen como esos choques. O sea, a mí el internet, redes sociales y todo lo que me exige es inmediatez, ¿no? ¿Cómo Ujú. doy calidad en un escenario donde la inmediatez me está por otro lado presionando? Y hemos visto buenos medios cayendo, ¿no? En estos esquemas de desinformación, ¿no? Por querer salir primero, publicar la nota. Sí, fíjate, fui a cubrir una nota a un laboratorio farmacéutico y me llamó muchísimo la atención. Digo, nosotros en el medio en el que estaba, pues íbamos, recopilábamos fotografías, información, etcétera, regresábamos a casa, escribíamos, etcétera, y publicábamos. Y me impresionó mucho una periodista de un medio, trabajaba para dos medios, y entonces en su iPad tecleaba, pero como loca, ¿no? Tomaba fotografías, tenía un programa que me enseñó, desgraciadamente descontinuaron, pero ahí editó la fotografía, la luz, la toma, la puso todo, y mandó en 3 minutos la nota a uno de los medios. Por teléfono, mientras, con sus audífonos conectados a su teléfono, hablaba con el editor, revisaban la nota, las fotografías, la volví a ver editar otra fotografía, la volvió a enviar y salió en cuestión de minutos. No creo que hayan tardado más de 20 minutos en sacar la nota. Fíjate. Y esa es otra crisis también del periodismo, ¿no? Sí. Te están pidiendo perfiles donde domines todas esas habilidades, tecnologías y demás, y tus sueldos finalmente no son representativos para todo el trabajo que haces. O sea, el medio lo que está haciendo es, yo necesito un periodista que me esté cubriendo para el impreso, pero además me genere contenido para mi programa de radio y además genere para no sé, el medio digital online, las redes, y le vamos a pagar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ese también es un problema, ¿no? De la profesionalización, ¿no? Del trabajo del periodista en este momento. Ujú. ¿Y por qué será que los medios pagan poquito? O sea, piden todo esto, pero pues, pagan cacahuates. Pues también es el tema de, pienso yo, el escenario de los medios en este momento, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál Ujú. es el papel ahorita de los impresos? O más que el papel, el escenario a futuro, ¿no? Que tanto, siempre tenemos, ¿no? Como esas reflexiones, ¿no? De irá a desaparecer, no irá a desaparecer. Y yo pienso que también luego hay ¿qué será? Siempre piensan que lo digital no cuesta, ¿no? No sé si a ti te haya pasado, por ejemplo, en Todo. la parte de management. Sí. Ay, pues sí, son redes sociales, ¿no? Pues sí, pero Son no se hacen. gratuitas. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves tú el futuro, académicamente hablando, del periodismo? O sea, ¿crees que empiece por fin la academia a alcanzar a la industria y empezar a meter más clases que tengan que ver con herramientas digitales? Sí, yo pienso que ese es el reto, totalmente. Ese es el reto. Nosotros, por ejemplo, algo que tiene la universidad, la UNAM como tal, es esa parte, ¿no? De libertad de cátedra, Ujú. donde sí están los temarios base y todo,
pero también a nosotros como profesionales del periodismo, de la comunicación, tenemos esa factibilidad, ¿no? De ir incorporando esos aprendizajes, ¿no? Sobre todo mucho en el escenario de cómo utilizamos nosotros esas mismas tecnologías y de qué forma a ellos les puede ser de utilidad en el mercado laboral. Parte de lo que hacemos de pronto, o al menos yo trato de hacer, es ubicarme, ¿no? Yo como profesional, yo que estoy trabajando continuamente con contenidos y todo, ¿a qué me enfrento? Y tratar de mostrarles a ellos, como mis alumnos, por ejemplo, esos escenarios de pronto. Ojalá que lo esté logrando. ¿No? Capaz Sí. que mis alumnos iban a decir, quién sabe. Entonces, esa parte, ¿no? De irles enseñando sobre lo que nosotros mismos vamos viviendo en el día a día, ¿no? Ujú. Entonces, algo que sí además, no nada más de la parte del profesor, los mismos alumnos, ¿sí? Cada vez te piden y te exigen más en ese sentido. Y Ujú. no solo el periodismo, por ejemplo, aquí en la parte de comunicación de la carrera, pues quienes van a marketing, ¿no? Cada vez quieren saber más, por ejemplo, de marketing digital, herramientas también, ¿no? Que si mediciones, qué sé yo, ¿no? Todo lo que en ese sentido vamos nosotros desarrollando y necesitando como profesionales de la comunicación. Ok, sí, 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 y es súper importante y sobre todo que por fin la academia pueda alcanzar a la industria porque los requerimientos que vamos teniendo nosotros, pues difícilmente van saliendo de justamente de una licenciatura. Normalmente Sí, tenemos que totalmente. irlos capacitando o obligarlos a tomar cursos para que nos alcancen a nosotros y entonces puedan servir a los propósitos que estamos persiguiendo nosotros en la industria. Totalmente, totalmente. Y yo veo, por ejemplo, mis clases, pues cómo tienen que ir evolucionando y cambiando. O sea, no me puedo seguir instalada en el discurso y en las estrategias, incluso de aprendizaje que yo tenía hace 5 años, por ejemplo, Ujú. ¿no? Tengo que adoptar ahora, porque mis alumnos ya me están exigiendo también otras cosas, Sí. ¿no? O sea, desde dar la clase tan solo, ¿no? Ujú. ¿Y qué cosas te exigen? Pues esa parte, ¿no? Como ser más prácticos. Algo que yo pienso que luego, o así nos visualizan en la UNAM, por ejemplo, como somos muy teóricos, ¿no? Sí. Y de pronto, pues sí, tenemos toda esta teoría, pero ¿y cómo la aterrizamos? ¿No? Ayúdame a bajar, a aterrizar, a ser más práctico, a cómo emplear todo eso en la parte de mi trabajo. Ok. ¿Cuáles son los escenarios a los que me enfrento? Ujú. Cuando ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, chicos que ya salieron y a veces me siguen escribiendo, te siguen pidiendo la recomendación. Y eso es padre también porque entonces quiere decir que algo les dejaste, ¿no? Ujú. Y creen que algo puede seguir aportando, eso es importante. Y que, exacto, sí. Y en mi caso, la verdad, de pronto siento que no sé nada, ¿no? Entonces tengo esas crisis de necesito seguir aprendiendo, desarrollando. Sí, siempre digo, nosotros igual, antes yo decía, creo que las carreras más complejas son las de derecho y las de contabilidad, porque pues todo el tiempo está cambiando la ley y todo el tiempo está cambiando eh, para las normatividades de contabilidad y nuevos impuestos, etc. Pero yo creo que ahora todo eso está cambiando todo el tiempo, todos los días. Así es, así es. Entonces, aquí, por ejemplo, algo que yo le agradezco también mucho a la UNAM es que continuamente nos dan, digo, ellos no te obligan, ¿no? Pero te dan, ¿no? Las posibilidades de que te puedas capacitar. todos puedes, ¿no? Seguirte preparando. Entonces, ahí ha sido padre, ¿no? Como cada quien va agarrando su línea, ¿no? Sí. Entonces, ahorita digo que para la pandemia recibimos capacitación, ¿no? Para poder dar clases en línea. Yo he dado clases en línea y he tomado clases en línea, pero pues sí ha sido, de pronto ha sido complicado porque
todo estaba planeado para clases presenciales, ¿no? Entonces, Sí, cambiarte, ¿no? ¿cómo se llama? De esquema y todo, pues sí ha sido interesante, ¿no? De pronto hasta nuevos recursos que he tenido que aprender ujú, para poder apoyar mis clases, tratar de ser como más dinámicos, ¿no? Porque yo pienso que aquí el reto es, de lo que estamos viviendo ahorita es imposible que yo dé mi clase como de manera presencial, ¿no? Como adaptarnos más a lo que es realmente la educación en línea. híjole, y ese es todo un reto, ¿no? Todo un Es reto. todo un reto, todo un reto, Sí, yo ahorita ¿no? que estoy dando digo, tengo, y sobre todo especialmente desde la pandemia, tengo muchos años dando clases en línea, pero de pronto como que entran los alumnos como con más expectativas y Ujú. sí, he tenido alumnos que me dicen, oye, ¿no vas a hacer realidad aumentada o Ajá. virtual? ¿O no podemos movernos para allá? Pues es caro, pero si tienes el recurso para pagarlo, con todo gusto nos movemos por ese lado, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, es complicado. Pues, profesora Mónica Soto, ya estamos por acabar y no sé si quisieras dar algún consejo para quienes no estudiamos periodismo, no somos periodistas, pero tenemos que ver con el tema. ¿Alguna recomendación profesional que nos quisieras dar a quienes no somos periodistas de formación? Ay, Es el momento de pues quejarse y dar jalones de orejas. no nos quiten el trabajo, no es cierto. Pues finalmente seguirse preparando, porque eh, lo que yo visualizo es que muchas personas también como que tienen ese feeling, ¿no? Entonces, de pronto complementar esa parte, pues a lo mejor con algún curso, con estudios adicionales que realmente te permitan aterrizar completamente en lo que significa ser periodista, ¿no? Entonces, de veras el periodismo, siempre les cuento mi historia a mis alumnos. Yo estudié periodismo, pero mi sueño era ser publicista, ¿no? Ok. Entonces, eh, estaba la preespecialidad, ¿no? De publicidad y todo. Pero pues por azares del destino jamás fui publicista. Y algo que les digo es que a mí, algo que me ha dado trabajo a lo largo de todos estos años es saber escribir, Toño. O sea, en el escenario en el que yo esté, he tenido las competencias y todas las habilidades para escribir, ¿no? Escribir bien, si es de branding, pues de branding, si es para hacer entrevistas, que si ahora redes sociales. Entonces, esas habilidades que nosotros desarrollamos en cuanto a la parte, por ejemplo, de escritura y todo, es muy interesante, ¿no? ¿Y qué queremos hacer? ¿No? Ahorita, por ejemplo, de lo que comentabas hace rato, pensaba yo en el periodismo ciudadano, ¿no? Que a nosotros a muchos nos hace crisis, ¿no? Como periodismo ciudadano, he estudiado años, ¿no? Y ahora resulta que cualquiera con un móvil toma una foto, está en el momento preciso y ya es periodista, ¿no? Entonces, también entender cómo se van dando todas estas lógicas de comunicación a partir de dispositivos, de medios sociales y de la misma tecnología. Y sin duda, pues seguirnos preparando, porque todo esto va cambiando y va cambiando de forma muy, muy rápida, ¿no? Y sí contemplar lo que te decía, ¿no? El periodismo es investigación y a eso tenemos que regresar. Ok. Bueno, pues Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que nos has puesto enfrente, porque sí, es todo un panorama complejo. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y pues muchísimas gracias de nuevo por participar, por platicar un ratito con nosotros. ¿Y alguna otra recomendación antes de cerrar? Pues sobre todo también siempre les recomiendo, ¿no? ¿Quiénes son tus periodistas? ¿A quiénes sigues? Leer, documentarte, ¿no? Más allá de lo que te presenta la red social, un título, ¿no? Ujú. Siempre estarte informando, eso yo pienso que es muy valioso, ¿no? Sobre todo para quienes
estudian comunicación, ¿no? Sí, Que tengan un periodista favorito para que sigan en redes, compartan sus contenidos, su medio. exacto. Pues bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Mónica Soto. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos, quienes estén en el podcast. Y nos estamos viendo en el videoblog y nos estamos escuchando en el podcast muy pronto. Gracias, Moni. Muchas gracias.